Padre, gracias esta noche por este tiempo, por esta oportunidad que nos regalas. Gracias, Espíritu Santo, por darnos el privilegio, Señor, de adorarte, de haber hecho este ayuno. Yo siento que ha sido una tremenda bendición, Señor, entrar estos días. Con toda la certeza tengo la certeza de que esto estaba en tu corazón, que tú elegiste estos días y que estos días han sido muy especiales, Señor, para mi vida, y yo creo que para muchos también, Señor, y te agradecemos por darnos la fuerza, la entrega, la devoción, la disposición y todo el tiempo para poderlo hacer, Señor. Oro esta noche que la sangre preciosa de Cristo nos cubra, nos guarda, nos protege. Señor, la sangre de Cristo, Señor, está en medio de nosotros, trayendo protección a nuestra mente y corazón y a todo nuestro ser, Dios. Oramos esta noche para que el espíritu de revelación, de entendimiento, de sabiduría sea, Señor, manifestado en cada vida y cada corazón, Señor. Y tú abra los ojos, abra los oídos, y a mí me dé la gracia, el favor, las palabras y la unción para que no solamente transmita ideas, sino transmita la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3, 17. Ya hoy empezamos la otra parte. Y es cómo ser libres. Cómo ser libres. Cómo Dios me va a hacer libre. Dice la Biblia, ¿qué dice? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí dice, no habla del lugar, dice, donde está Él, ahí hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Está en mí. Entonces, lo que yo quiero arrancar esta noche es diciéndole que si hay algo que va a hacer el Espíritu Santo en mi vida, es traer libertad. Porque acá dice, el apóstol Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí tiene que haber libertad. Ayer lo dije, pero hoy lo voy a empezar por ahí, porque lo dije muy rápido. ¿Qué es liberación? La liberación consta de dos partes. Y yo por mucho tiempo pensé que constaba de una sola parte. Hasta que Dios lo va llevando uno a más y entendiendo. Liberación, la primera parte es la libertad de ataduras, la cancelación de maldiciones, la expulsión de espíritus. Pero la otra parte, ¿qué es? Nadie es libre si no está lleno del Espíritu Santo. Entonces, en sí la libertad no se trata de qué deje yo, sino quién me está llenando ahora. Eso es ser libre. Porque la única manera de garantizar que yo soy libre es que en mi vida el Espíritu Santo esté. Y ahora, todos decimos hoy, pues el Espíritu Santo está en mi vida. Entonces uno dice, entonces, ¿por qué yo no soy libre? El secreto está ahí. Póngale cuidado a lo que dice. Porque el Señor, ¿qué dice? Porque el Señor, la palabra Señor, es parecida en hebreo y en griego y es Kyrios. El soberano, el supremo de todas las cosas es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Aparece dos veces la palabra. Entonces, ¿por qué si el Espíritu Santo está dentro de mí, yo no soy libre? Porque yo no lo he hecho mi Señor. Porque para que haya libertad, el Espíritu tiene que ser Señor. Y cuando Él es Señor en mi vida y Él gobierna mi vida, ¿cuál es la consecuencia? Que yo soy libre. Porque si en mí está el Espíritu Santo, cuando usted recibe a Cristo, dice la Biblia que viene a morar el Espíritu Santo. Entonces viene a morar al Espíritu. Entonces, ¿por qué las demás áreas? Porque necesitamos que Él sea el Señor en nuestra mente, sea el Señor en nuestras emociones, sea el Señor en nuestras decisiones, sea el Señor. Cuando Él es el Señor, entonces yo soy libre. Entonces, liberación no es que se vaya un demonio de una persona, sino liberación es que se llene del Espíritu Santo.
Porque si no se llena del Espíritu Santo, pues no es libre. Solamente ha salido algo de usted, pero no ha sido libre. No ha sido libre. Y ese es el problema en la iglesia de Cristo Jesús, que la amamos mucho, y yo por muchas partes ministré harta liberación y me di cuenta eso, que la gente era libre, pero volvía a recaer. ¿Por qué? Porque ellos sentían que ya fueron libres de un espíritu, de una atadura, pero no se llenaron del Espíritu Santo y lo hicieron su Señor en sus vidas. Entonces, la liberación no es simplemente ser libre de un demonio, es ser llenos del Espíritu Santo. Porque lo que garantiza mi liberación, porque dice la palabra libertad significa ahí libertad legítima en griego. La libertad legítima de una persona, ¿cuándo se da? Cuando el Espíritu Santo lo llenó. Y esa persona, cuando se llena del Espíritu Santo, además de la manifestación de hablar en lenguas, que es muy importante, es cuando el Espíritu Santo comienza a gobernar nuestras vidas y comienza a ser Señor de nuestras vidas. Entonces, lo que podemos ver en la palabra de Dios es los modelos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esta mañana expliqué que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo y el Nuevo es la sustancia. Y para entender el Antiguo hay que entender el Nuevo, y para entender el Nuevo hay que entender el Antiguo. Por eso no existen dos Biblias, es una sola. Entonces, ¿por qué quiero decirle esto? Porque en el Antiguo Testamento hay figuras de lo que es el gobierno espiritual de maldad. Entonces, la primera figura que aparece de gobierno de maldad en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es Caín. Después viene un hombre que se llama Nimrod. Después viene un personaje que se llama Faraón. Esta mañana estudiamos otro que se llama Amán. Esos hombres son nombres, pero que representan lo que es el gobierno del enemigo, de cómo quiere hacerlo. Entonces, ¿por qué quiero decirle esto? Porque la Biblia hace diferencia entre el pueblo de Dios, que es los judíos, y nosotros somos la iglesia de Dios. Somos hermanos en Cristo. Dice la Biblia en Efesios que Dios, por medio de su sangre, derribó la pared que nos dividía y ahora somos un solo pueblo. Pero un solo pueblo, eso no quiere decir que vamos a practicar todo lo que hacen los judíos, pero somos un solo pueblo. Entonces, lo que está dando a entender este pasaje, ¿qué es? Que ahora es un solo pueblo. Las verdades de ellos a nosotros nos sirven. ¿Dónde está eso? Anótelo en 1 Corintios capítulo 10, téngalo ahí del 3 al 7. Déjelo ahí, dice el apóstol Pablo, no lo vamos a leer. Dice el apóstol Pablo que las cosas que le pasaron a Israel nos quedan a nosotros para ejemplo. Para que nosotros, y el apóstol nombra 5 pecados. Dice el apóstol Pablo, le está escribiendo a gentiles como nosotros. 1 Corintios 10, para los que están ahí mirando, 1 Corintios 10. Dice él que él queda de testimonio para nosotros y nombra 5 pecados. Dice la murmuración, la codicia, la fornicación, y nombra otros 2 pecados que en este momento no me acuerdo bien, son 5, y le dice: por esta causa Israel no entró a la tierra prometida. Dice, y esas cosas quedaron escritas para ejemplo para ustedes. Entonces nadie puede anular el Antiguo Testamento, decir, no, eso ya pasó. Porque voy a explicar hoy la liberación desde un concepto macro de la Biblia. Porque esas cosas que ellos vivieron, Dios las dejó registrar en la Biblia para que nosotros, que no somos judíos, pero somos hermanos, no repitamos la historia. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, para entender la idea macro de cómo el Señor trabaja con un cristiano en el Nuevo Testamento, primero hay que entender la del Antiguo. Si no, no lo alcanzamos a comprender bien. Y es, Israel dice en Oseas, yo llamé a Israel siendo un niño y lo saqué de Egipto. Estaba diciendo que Israel lo está poniendo como una sola persona. Yo lo saqué, yo lo formé como un niño. ¿De dónde lo saqué? De Egipto. Egipto representa el mundo. Y el gobierno del mundo representado por Faraón y todos sus ejércitos malignos representan a Satanás y a todo su corte celestial de maldad. Y dice, yo lo saqué de ahí.
Los traje por un desierto y los llevé a la tierra prometida. En la tierra prometida tenían que derrotar 31 reyes. Entonces, si yo ya le hago la idea, y cuando van al libro de Jueces, el capítulo 3 dice que Israel conquistó todo, pero le faltaron unos reyes por conquistar. Murió Josué y quedaron unos, creo que son, no me acuerdo cuántos reyes, pero Josué son creo que 5 que quedaron al final, pero él derrotó 28, 29, y al final él quedan esos y dice que Dios se los dejó a propósito para que ellos aprendieran a pelear a las nuevas generaciones porque no entendían cómo era la batalla. Entonces, cuando usted entiende toda esa idea macro, ¿qué quiere decir eso? Primero, que Dios a una persona no la libera de una vez así, porque a veces hay personas que tienen muchas áreas atadas. Entonces, ¿cómo va haciendo Dios? Usted conquista un área y deja que el Espíritu Santo la gobierne. Conquista otra área y la va gobernando el Espíritu Santo. Los demonios tienen que ir de una vez todos, pero el área de conquista es progresiva. Porque el área de conquista de la tierra prometida, que es una imagen, ¿cuál es? La mente y el corazón. Porque usted va a ser libre en el nombre de Jesús, o ya ha sido libre en el nombre de Jesús, pero sus pensamientos todavía tienen que ser, ¿qué? Renovados. Y ahí está nuestra batalla. Porque hay personas que fueron libres del espíritu de codicia, pero por muchos años su mente fue entrenada para la codicia, que ahora no les es fácil actuar libre, porque para eso tiene que conquistar ese terreno. ¿Cómo lo conquistan? Con la renovación de su entendimiento. Pero vamos a estudiar la primera figura esta noche, que es la liberación. Yo estoy hablando de liberación, no estoy hablando de transformación. El seminario es de liberación. Entonces, Egipto, cuando ellos salen, representa el modelo de liberación. Y Canaán representa el modelo de transformación del creyente. No sé si, bueno, se lo voy a repetir para las personas. Egipto representa el modelo de salvación y liberación de un cristiano, la salida de Egipto, y la tierra prometida representa el modelo de transformación de un cristiano. Porque en la tierra prometida lo que hay que hacer, ¿qué es? Caminar en la palabra. ¿Qué hizo Josué para conquistar la tierra prometida? Dios le dijo, éntrala y conquístala. ¿Qué tenía que hacer él? Caminar en esa palabra. Por eso Dios le dijo antes de entrar a la tierra prometida, si tú meditas de día y de noche en la palabra y la tienes en tu boca y la pones por obra, vas a conquistar y todo te irá bien. Porque en la tierra prometida un cristiano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Caminar en la palabra. Pero la liberación, dice la palabra, que es obra, Hechos 10:38, de la poderosa mano de Dios. Y vamos a mirar la figura en el Antiguo Testamento entonces, para entender el nuevo. Si no, no lo vamos a entender cómo Dios libera a las personas. Cómo es que Dios nos hace libre. Así que miremos Lucas 1, 69 al 71. Vamos a refrescar este pasaje. Con aquí empezamos todo y aquí tenemos que ir terminando. Porque al final yo le dije a usted que la idea mía no era glorificar tanto las obras de las tinieblas, pero teníamos que hablar de ellas para entender un poco. Nos quedan muchísimas cosas de hablar del mundo de la oscuridad y de la maldad, pero realmente queremos hablar también de Dios este tiempo. Dice, nos levantó un poderoso Salvador. ¿Quién es? Jesús, en la casa de David su siervo, 70. ¿Qué dice? ¿Cómo habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio? ¿Salvación de qué? Y de toda la mano que nos aborrece. La palabra salvación es una palabra muy importante en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. La palabra salvación es soteria o soterión. La palabra soteria o soterión significa rescate, sanidad, liberación, prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este pasaje? Dios nos levantó un poderoso Salvador, que es Jesucristo, y ese poderoso Salvador, ¿qué trae? Salvación, trae rescate, trae liberación, trae sanidad. ¿De qué? De nuestros enemigos y de la mano de todos los que lo aborrecen. Posiblemente usted le caiga a alguien mal, eso es seguro, porque todos tenemos algún momento, hay gente que no nos cae bien, o la gente no les caemos bien, por X o Y motivo. Pero lo que yo quiero que usted sepa, que realmente la persona que lo odia a usted es el diablo. Usted tiene que tenerle claro. Realmente el que nos odia, la gente y todas esas cosas, tendrá sus cosas y sus debilidades y todas las tenemos, pero en realidad nuestro enemigo
Y el que nos odia y que nos aborrece es el diablo. Él es el enemigo de nuestras almas. Así que usted no se cargue tanto con la gente, porque detrás de esas personas posiblemente hay un demonio que quiera a usted ofuscarlo, dañarle, irritarlo y tentarlo y un montón de cosas. Así que vamos a ir al Antiguo Testamento y voy a explicar el proceso de liberación bíblico. ¿Cómo es que Dios nos hace libres? Vamos a ir a Éxodo, capítulo 2, versículo 23 y 24. Éxodo, capítulo 2, 23 y 24. Y quiero que lo lean. ¿Qué dice? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, ¿qué dice? Gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, ¿con motivo de qué? 24. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué dice la Biblia? Se acordó. Vamos a leerlo en la NTV. Póngalo ahorita en NTV. Porque este es digno de leerlo de dos maneras. Devuélvese al 23, por favor. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió. ¿Por qué quiere decirnos eso a todos los que vamos a leer esto? Este rey era el que conocía a José. Quiere decir que este rey era el que le dio el favor a José para que trajera a su familia. Pero cuando muere este rey, se levanta un rey que no tiene ese mismo favor con los judíos. Pero dice, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho ¿con quién? Entonces, ¿cuál es el primer pilar? Y yo quiero que le quede esta noche, de todo lo que quiero que le quede claro es este y otro más. De resto, si lo demás lo olvide, está bien. La gente no es libre porque no está cansada de estar esclava. Se lo voy a repetir. La gente no es libre porque no está cansada de ser esclava. Por eso es que no es libre. Yo me remito a la Biblia, pero eso no me gusta sacar mis conceptos. Yo tengo en mi cabeza un montón de información, de libros, tantos años ministré esto, pero he decidido que quiero enseñar esto basado en la Biblia y no solamente en mis conceptos. Y lo primero que yo he encontrado ministrando liberación, consejería, sanidad interior y lo que usted quiera, o sanidad emocional, que no me gusta la palabra interior, me parece el tema que Dios viene a sanar nuestras emociones, es que la gente no es libre, no es sana, es porque no está cansada de estar esclava. ¿Sabe cuántos años se aguantó esta gente estar esclava? 430 años. Cuando pasaron 430 años, que en realidad fueron 500, que hay un tema que la gente dice que hay una confusión, claro está que una palabra de parte de Dios dada a Abraham, Dios ya le dijo desde antes a Abraham, cuando el pueblo vaya va a estar 430 años esclavo. En el Nuevo Testamento dice que son más años. El tema no es este. ¿Cuándo Dios se acordó otra vez de ellos? Cuando ellos comenzaron a clamar. Ahí no dice a orar. Ellos no oraban, porque los esclavos no pueden ni orar ni adorar, y ellos eran esclavos. Y dice la palabra, vuélvase al 23. Dice, con el paso de los años murió, pero, he enseñado, los pero lo cambian todo, pero los israelitas, ¿qué dice? Seguían ¿qué? Gimiendo. Si seguían era porque ya estaban ¿qué? Gimiendo. ¿Qué los hacía gemir? El peso de la esclavitud que lo había sometido Egipto en cabeza del nuevo faraón. Había puesto capataces. Léase el capítulo 1 en su casa y dice que puso capataces
y entre más y los ponían a trabajar más y más y más. Y llegó un momento donde estaban tan afligidos, dice la Biblia, que lo único que hicieron fue tener hijos a diestra y siniestra. Es raro eso, ¿no? Que uno en aflicción se ponga a hacer hijos. Entonces dice, seguían bajo el peso hasta el día que ¿qué? Comenzaron a clamar por ayuda. Clamar no fue orar, no fue decir, Señor, tú sabes mi debilidad, tú sabes mi problema, el marido que yo tengo, Señor, los hijos. Clamar es un grito desesperado diciendo, yo necesito salir de esta esclavitud. Ese día, solo ese día, Dios dijo, llegó el momento, porque están listos para salir. Si usted no se aburre con los demonios, nunca se van. Si usted no se aburre con la ofensa y aprende a convivir con ella, va a vivir toda la vida. Hasta que usted no diga, yo no quiero más estar esclavo, yo no quiero seguir bajo el peso de la esclavitud, yo quiero ser libre, usted no va a ser libre. Entonces por eso siempre digo, no ministramos a nadie que no veamos convencido de que quiere ser libre. Porque es tratar de decirle a alguien, usted necesita tomarse esto, y la persona diciéndole, pues no sé si es así. Entonces, ¿para qué se lo ofrecemos? No se lo quiere tomar. Porque Dios dice, cuando ellos clamaron, entonces ¿qué dice? Clamaron por ayuda. ¿Y qué dice? Y el clamor subió. Ese día subió. Y póngale con todo lo que va a pasar. Versículo 24. Cuando subió, lo primero que dice es, Dios oyó. Uno, oyó. ¿Qué fue lo que oyó? Sus gemidos, no sus oraciones. Porque llega un momento que el gemido termina siendo un grito desesperado por salir de esa situación. Y esa es la clave para ser libre. Usted realmente decir, yo no quiero más esta situación en mi vida. Yo no quiero pasar toda la vida viviendo de que toda la gente se compadezca de mí y me tenga que ayudar toda la vida. Yo no acepto esto para mis hijos. Verlos perder el propósito, verlos perder la vida, que se le pasen los años, eso no es lo que yo quiero. Hasta que uno no se canse, no es libre. Y por eso hay gente que no es libre. Porque es más lo que quiere un pastor o un líder o algo hacerlo libre que la persona quiere recibir la liberación. Entonces hasta que usted no se canse de la esclavitud, no va a ser libre. Por eso hay personas que a pesar que les han pasado de todo, los han aporreado, los han golpeado, los han robado, les han de todo, pero al final todavía, ¿qué dicen? Todavía me falta un poquito más para arrepentirme. ¿Usted cree que por qué la historia del hijo pródigo nos cuenta que Dios lo dejó ir hasta los cerdos? Porque llegar a ese extremo en la escala judía se llama un término que se llama degradación. Cuando uno lee esa historia y comienza a leer, a estudiar el camino descendente de un pecador, el camino descendente, el último que es, cuando usted está en un nivel de degradación, que la gente le tiene lástima a usted. Por eso lo recibieron en una casa, no por ayudarlo, por lástima. Entonces cuando él dijo, ¿yo qué hago acá? Cuando él dijo, ¿yo qué hago entre cerdos? Comienza su resurrección. ¿Esto qué dice? ¿Qué nos muestra? La liberación es para la gente que está cansada de estar atada. No sé si la revelación le está llegando a su corazón. Espero que sí. Porque ese día que él comenzó a ponerse y todo el pueblo comenzaron a gritar y a gemir, dice la Biblia, y comenzó a subir el clamor. Y lo primero que hace Dios, ¿qué fue? Oír. Va a mirar todo el proceso. Lo primero que hace es, comenzaron. Después, ¿qué dice? Se acordó. Esa palabra es espectacular. Dios tiene mala memoria. Dice, Dios se acordó. ¿De qué se acordó? Que él tenía un pacto. Entonces, ¿qué lo mueve a Dios? ¿La tristeza de una persona o el pacto que tiene con su palabra? Por eso siempre, cuando usted quiere mover a Dios en su autoconmiseración, Dios le tiene a usted una buena consolación.
Pero si usted quiere ponerse a ver a Dios, a ponerse en marcha, recuérdele sus pactos. Mire lo que dice que es recordar pactos. ¿Qué significa acá? Supo que llegó el momento de actuar. Es lo que dice esta palabra acá. Cuando dice el versículo de atrás, se acordó, ¿qué está diciendo la palabra en hebreo? Dios supo que llegó el momento de actuar. ¿Por qué lo supo? Porque ya estaban cansados abajo de estar esclavos. ¿Cuándo Dios sabe que alguien está listo para ser libre? Cuando se cansó de estar esclavo. Ahí Dios dice, llegó el momento. Yo quiero que esto le entre a su corazón, porque esto es lo más clave de toda la noche. Aquí parte toda la liberación de una persona. Cuando una persona puede decir, este no es el hogar que yo soñé. Pero a veces uno se termina conformando a nada, pues algo. Entonces con eso a nada, a algo, pues ahí se va conformando. No sé si algún día leyeron la historia y por ahí hay una predicación famosa de cuando Faraón está lleno de ranas y le pregunta a Moisés, ¿cuándo le saco las ranas? Él dice, mañana. Y Dante Gebel y otras personas en el pasado tenían una predicación famosísima, una noche más con las ranas. Porque hay gente, a pesar que tiene rana, le dice, ¿cuándo quiere que la saquemos? Dejémoslo para mañana. Saben que están atados, saben que van de mal en peor, pero aún así no están determinados a decir, llegó el momento de romper esto. Entonces, como no están listos para eso, no están listos para ser libres. Porque Dios se va a acordar que tiene un compromiso cuando usted le recuerde de corazón que usted quiere ser libre y ya no quiere estar más con ranas. Lo que está diciendo es, reconoció su obligación de ayudarlos. Esa es la palabra reconocer. Él reconoció, yo tengo una obligación con este pueblo. ¿Y por qué tengo esta obligación con este pueblo? Porque tengo un pacto ¿con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Yo tengo un pacto. Y así que yo tengo que ir a ayudarles. Porque ellos claman, porque ellos están orando, porque ellos están haciendo su oración. Ahora pasemos al capítulo 3 para que van viendo mejor esto que va pasando. Versículo 7 y versículo 9. Ahora Dios dice, bueno, ya lo vi, ya lo sé, ahora tengo que contárselo a alguien. ¿A quién se lo va a contar? Entonces hay un hombre en el capítulo 3 que estaba con sus ovejas insatisfecho y se fue al monte de Oret con todas sus ovejas, pero él quería encontrarse con Dios porque en el monte de Oret había una tradición que Dios aparecía. Así que se fue camino a Oret y en ese lugar se le apareció Dios y le dijo, quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y es Moisés. Moisés tiene 80 años y Dios dice, yo le voy a contar a alguien lo que está pasando, y llama a Moisés y le dice estas cosas a Moisés. En ese encuentro le dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. 9:8. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Y 9 dice así, y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los oprimen. Él vio la esclavitud y vio la opresión. Entonces mire lo que dice, lo que sucede después de la oración. 5 cosas. Mire, devuélvase al 13 y le voy a decir las 5 que van a pasar. Cuando una persona ya dice, no quiero más estar esclavo. No quiero vivir más con este hábito pecaminoso. No quiero que realmente vivir toda la vida en lo mismo, haciendo las mismas cosas. Yo quiero algo nuevo, yo quiero ser libre de todo esto. Cuando uno se cansa, y cuando uno se cansa de ser esclavo y realmente comienza a clamar, van a pasar 5 cosas. Lo primero que dice acá es que Dios ha visto. Él le cuenta a Moisés, yo he visto lo que les está pasando a ellos. ¿Y qué es lo que él vio? La aflicción. Yo he visto la aflicción que ellos están teniendo. Lo segundo que dice es que he oído su clamor. Una vez que el Dios la ve, comienza a escuchar lo que están clamando. Después, ¿qué dice?
He conocido. He conocido. Entonces, miren lo que está diciendo. Yo he visto, yo he oído y he conocido. La palabra conocer es la palabra yará, que significa estoy familiarizado con el problema. ¿No sabe usted de su apellido? La palabra yará es conocer, pero conocer íntimamente algo. Entonces lo que está diciendo Dios es, yo he oído, yo he visto y yo conozco, estoy familiarizado exactamente con el problema que tienen ellos. Yo quiero que usted sepa lo mismo. Dios su hijo sabe su problema ya. Yo no lo puedo dimensionar el problema de todas las personas. Por eso es que uno tiene que buscar a Dios y no a las personas. Porque uno no alcanza a dimensionar el problema de cada persona. Pero me gusta esa palabra que Dios dice, yo conozco. Yo estoy íntimamente ligado y estoy familiarizado con lo que ellos están viviendo. Y entonces, cuando Él ha visto, ha oído y está familiarizado, ¿qué es lo que sigue? Yo voy a descender para librarlos. ¿Y qué dice después? Y los voy a sacar de ese lugar. ¿Y ahora dónde los voy a llevar? A la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Eso es liberación. Liberación es que Dios vea, liberación es que Dios escucha, que Dios conozca. Y una vez conoce su aflicción, su problema, su atadura o todo lo que usted ha vivido, ¿qué va a hacer Dios? Quiere descender, sacarlo y meterlo a un lugar de liberación, de libertad, a donde usted no estaba antes. Ese es el plan supremo de Dios para nuestras vidas. Entonces lo primero que quiero que usted pueda saber esta noche es que la gente es libre hasta cuando se canse de estar esclava. Cuando se canse de ser esclava, ahí va a ser libre. Póngame esto en la NTV, por favor, el versículo 7. Porque yo creo que esto quede súper claro. 7. Luego le dijo el Señor a Moisés, ciertamente he visto que la opresión que sufre el pueblo en Egipto. He oído que sus gritos, por eso le decía que no es simplemente una oración, ellos gritaban de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. ¿Y qué dice? Tercero, estoy al tanto de sus sufrimientos. Y como yo estoy al tanto, ellos me han clamado, voy a descendido para rescatarlos del poder de los egipcios y sacarlos de Egipto y llevarlos a otro lugar de destino. Ese es el plan para usted, si no lo sabía. Porque el Antiguo Testamento fue diseñado como testimonio para lo que usted tiene en Cristo Jesús. Dios va a descender donde se le clama. Los dos predicadores del último siglo que movieron más masas, que es Reinhard Bonnke en África y en esto, y Billy Graham, ellos tenían un mensaje, los dos muy famoso, y es uno que está en Isaías, donde dice Isaías, vengan y miren los habitantes de la tierra que yo tengo para ofrecerles salvación. Pero está en el habitante de la tierra si quiere que Dios lo se haga salvo. Usted va a estar esclavo hasta cuando usted lo quiera. Porque por algo dice el Padre nuestro, vénganos tu reino y hágase tu voluntad aquí como en la tierra. Como en los cielos, perdón. Aquí en la tierra como en los cielos. ¿Esto qué nos dice? Que hay lugares donde la gente no quiere hacer la voluntad de Dios. Y Dios no va. Dios en su acto soberano se mueve sobre las naciones. Pero Dios es una respuesta a los lugares donde es invocado. Y cuando este pueblo se cansó y clamó y lloró y gritó, entonces Dios dijo, legítimamente yo tengo que reconocerlos porque ellos son hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces voy a descender. Y ahí envió a Jesucristo a la tierra. Y Él los va a sacar y los va a llevar a la eternidad. Ese es el modelo de Dios. Entonces lo primero que quiero que lo vean en el Antiguo Testamento, porque después lo vamos en el Nuevo Testamento, para poder entender el concepto bien de qué es ser libre.
Dios quiere hacernos libres. Por eso yo creo que mi destino no es salir de Egipto, mi destino es la tierra prometida. Si el destino fuera salir de Egipto, era morir en un desierto. Ese no es el destino. La gente piensa que el Señor lo sacó simplemente y lo hizo libre de sus pecados y del mundo, simplemente para que toda la vida naufragara en un desierto. Ese no es el destino. El destino que dice acá, aquí está escrito, no era, ni siquiera nombra el desierto. El destino, ¿qué es? La tierra prometida que fluye leche y miel. ¿Por qué nunca llegaron? Porque se perdieron en el desierto, porque ahí volvieron otra vez ¿a qué? A amar la esclavitud. ¿Por qué le digo que volvieron a amar la esclavitud? Porque cuando iban en la mitad que comenzaron a decir, ay, tan chévere que era Egipto, la pasábamos tan felices en Egipto, nos encantaban los puerros, las cebollas que comíamos en Egipto. ¿Qué es lo que dice? Amaban volver a la esclavitud, por eso no entraron en la tierra prometida. Entonces, ¿por qué la gente no es libre? Porque no estás cansada de ser esclava. Ese es el secreto de la liberación. Dios tiene otro destino para usted y el destino no es salir de Egipto. ¿El destino qué es? Tierra prometida. Usted tiene que entenderlo, porque hay gente que tiene en eso, la gente pensaba que era el retiro de la liberación y vomitar los demonios. Eso no era el destino, eso era la salida. El destino es otra cosa. Es que usted sea libre, llega a la tierra prometida. En la tierra prometida comienza a renovar la mente. 31 reyes sean renovados en su cabeza. Y ahí usted va a comenzar rey por rey a experimentar paz, libertad, prosperidad económica, ideas creativas, relaciones significativas y un montón de cosas. Una buena salud, porque la tierra prometida es leche y miel. Dice que significan las dos cosas. Para nosotros, y yo le decía a mi esposa, hay gente que dice que la miel es mala. Yo sigo creyendo que la miel es buena. Porque la miel es el diseño de Dios. El azúcar es el diseño de los hombres. Entonces, ¿cuántos miles de azúcar se venden hoy? En ese tiempo se vendía lo mismo, pero en miel. Entonces, si la tierra tenía miel, ¿qué tenía? Abundancia. Y leche, no es solamente que ellos eran amantes a la leche, sino que la leche viene en los quesos. Eso quiere decir que hay vacas, eso quiere decir que hay esto vestido, porque de las vacas y de las ovejas y todo esto salían que las pieles, quiere decir que vea todo. Lo que está diciendo Dios, yo te voy a meter en una tierra muy buena. Tú piensas que es salir de Egipto, no es salir de Egipto, el destino es la tierra prometida. Entonces la gente se queda con la liberación, es decir que, ay, Dios me sacó, pero ahorita se quedaron ¿a dónde? En el desierto. Por eso cada año en la iglesia se predica. Yo he tenido que predicar tanto el desierto porque yo digo, la gente anda tanto en el desierto que me toca predicar del desierto. ¿Cómo salir del desierto? ¿Cómo vivir el desierto? ¿Pero por qué? Porque no entendieron que no era, el desierto es un paso, no era para quedarse ahí viviendo toda la vida. Entonces yo quiero que usted renueva, porque para ser libre, ese es el segundo principio. Usted tiene que cambiar la mente, porque la liberación no se va a dar completa hasta que su mente y sus estructuras mentales no cambien. Ellos no amaban lo que venía porque les dio miedo, porque la esclavitud fue tan fuerte, y no los culpo. 430 años de herencia de esclavitud no era tan fácil dejar atrás, y por eso toda la generación, solamente 2 personas entraron de niños. Los demás todos nacieron. Los que nacieron en el desierto fueron los que entraron a la tierra prometida. 2 millones de personas murieron sepultadas en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la mente para la tierra prometida. Tenían la mente ¿para qué? Solo para salir de Egipto y pensar que el desierto era su destino. Entonces, la idea no es solamente que usted venga a una iglesia y que sus pecados sean perdonados. Dios quiere hacerlo libre, con un propósito y con un destino. Eso es. Entonces yo necesito que la palabra esta noche le rompa la cabeza. Me gustaría literalmente coger una Biblia o algo para que pueda entrar. Yo he estado tantos años que digo, Señor, por favor, y la gente dice, pero no sé qué, mis oraciones. Yo digo, no son temas de sus oraciones, es que usted no está tan interesado en ser libre. Porque usted sabe quién quiere ser libre es por su oración. Ahí usted sabe quién quiere ser libre. Ellos están ahí fuerte. Entonces Dios dijo, yo ya he visto, yo ya he oído, ya estoy familiarizado. Ahora llegó el momento de ¿qué? Descender y sacarlos. Antes, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Usted cree que por 430 años qué estuvo haciendo Dios si ese era el pueblo de él? ¿Qué hizo más Dios por 430 años? ¿Usted no me ha preguntado eso? ¿Qué hizo Dios por 430 años? Y voy a sentarme un momento pensando como Dios.
Si ese era el único pueblo que él había criado, ¿qué hizo 430 años viéndolo esclavos? Si ese era el pueblo de él, ¿qué hizo más Dios por ese tiempo? Entonces ahí uno se da cuenta que uno puede limitar a Dios, no porque le falte poder, es porque a uno le falta interés. Porque a uno le falta determinación. La esclavitud ha podido terminar antes. Usted dice, ¿por qué? Le voy a dar otro ejemplo. David, Dios le dijo que por causa de su tontera, de haber tomado una mala decisión, le dio a escoger 3 juicios. Los enemigos los derrotan, van a aguantar hambre o 3 días de castigo. ¿Y qué dijo David? Un hombre adelantado, esos hombres adelantados en la gracia y en el entendimiento espiritual. Dijo, si caigo en manos de los enemigos, ellos me tienen hambre. Yo los he sometido a todos, nos van a despedazar. Hambre, yo he aguantado demasiado, no quiero aguantar más hambre. Prefiero caer en las manos de Dios por 3 días. ¿Y qué hizo él? Cuando se desata un ángel, mata 6,000 de una sola. ¿Qué hizo David de una vez? Rápido salió corriendo, nadie le dijo eso. Cogió y dijo, ¿quién me vende un terreno? Araúna se llama el hombre. Le compro el terreno. No, rey, cójalo. No, no le daré a Jehová nada que no me cueste. ¿Cuánto vale? Vale tanto. Levantó rápido un altar, se puso a adorar y Dios detuvo en 1 día y medio lo que iba a durar 3 días. ¿Qué quiere decir eso? Dios puede cambiar algo que ya está establecido si alguien se atraviesa rápido en arrepentimiento, en adoración, en entrega, es decir, porque son entendidos. Él era súper adelantado en la gracia, David. Por eso David entró al templo y comió los panes que no podían comer y Dios no lo mató. ¿Por qué? Porque él entendió que él estaba en la gracia y por eso él no muere, porque él no vivía en la ley. Él es el primer hombre que crea un templo donde no hay lugar santo ni lugar santísimo. Dice la Biblia que ese templo, en Hechos de los Apóstoles dice, yo volveré a levantar el tabernáculo caído de David. No dice que el de Moisés ni el de Salomón. ¿Por qué le gustó el de David? Porque era la adoración a cara descubierta. El arca estaba aquí, era nomás sencillito y todo el mundo veía. ¿Dónde lo hicieron? En el monte de Sión. Porque David es un adelantado. Sabe el corazón de Dios cómo lo puede mover, en el buen sentido de la palabra estoy diciendo. Él sabía de que Dios se podía arrepentir de lo que había pensado hacer. Pero ¿qué necesitaba? Alguien arrepentido, que clamara, que gimiera, decir, por favor, la culpa fue mía, no fue del pueblo. Y él le dijo al Señor, ese Dios que dijo, ok, al ángel le dijo, detente. Lo que iba a durar 3 días, duró 1 día y medio. Usted verá si el desierto le dura 40 o son 40 días, porque eso es lo que duraba el desierto. Ellos lo prolongaron porque no entendieron, no estaban listos para ser libres. Amén. Así que, número 1, usted es libre hasta cuando se canse de ser esclavo. Yara. ¿Qué es Yara? ¿Qué es Yara? Está tan tocado por la palabra que... Yara significa que Dios está familiarizado. Dios conoce su necesidad. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted está viviendo? Dios es omnisciente, es omnipresente. Dios sabe sus luchas, sus batallas en la madrugada, en la noche, en todo momento, su esto. Él sabe, ya ha oído, entiende, conoce. Necesita que usted lo haga descender en el buen sentido, porque ahora está en nuestros corazones. Pero lo que nos quiere mostrar es que Dios quiere descender. Entonces la gente que es libre es aquellas personas que están agotadas de vivir así. Entonces ahora está este modelo. ¿Ahora qué sigue? Vamos a ir a Éxodo 12. Vamos a avanzar un poquito más adelante. Perdón. Sí, ponga Éxodo 12, del 3 al 7. Dios dijo, voy a levantar a Moisés para que saque a todo este pueblo. Dios tiene la idea y manda a Moisés. Y dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. El cordero no es individual, el cordero es por familias. Quiere decir que Dios siempre ha pensado que el concepto de salvación es familias.
un cordero por familia. 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato y a su casa tomarán según el número de las personas, conforme van al comer, cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. 5. El animal será, ¿cómo será? Sin defecto. ¿Tendrá que tener cuánto? Más de un año no puede tener, es un cordero. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día que. ¿En qué día empezaron? ¿En qué día? ¿Cuántos días han pasado entonces? Quiere decir que el cordero tiene que vivir 4 días con la familia. Dice, ¿y después qué van a hacer? Lo van a matar. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, Dios ya le dice a Moisés, le acaba de comunicar su plan. Estoy listo para sacar este pueblo, los voy a sacar. Entonces Moisés, bueno, ya viene todo el diálogo, que esto. Y si cómo lo sacamos si Faraón está ahí atravesado. Tranquilo que lo vamos a sacar. Yo voy a sacar a Israel con mano fuerte y poderosa. ¿Qué significa eso? Como él no va a entender por las buenas, ¿cómo lo voy a sacar? Con 10 plagas. Van a pasar 10 plagas y en la última se rendirá. ¿Y cuál es la última? Esta. Una noche antes le dijo a Faraón, yo voy a matar a todos los primogénitos, tu hijo y todos los primeros. Por eso el poder de los primogénitos, todos los primogénitos van a morir. De la vaca, de los animales, y de todos van a morir. Y le dijo a los judíos, ¿cómo van a ir ustedes y van a ser libres? Por un cordero. Va a ser un cordero el secreto. El cordero no tiene que tener más de un año. El cordero no puede tener defectos. Y el cordero tiene que ser sacrificado. Y una vez lo sacrifiquen, se lo comen y la sangre lo untarán ¿a dónde? En los 2 postes de las puertas, que es este, y en el dintel arriba van a hacer una cruz. Porque cuando pase el ángel de la muerte, que se va a atravesar contra todos los primogénitos, cuando vea la sangre, a esa casa no entrará, no por ser judío, es por la sangre. Creo que va entendiendo poco a poco eso. Si un judío que se quiera pasar de vivo y diría, pero ¿por qué la sangre? Ya matamos al cordero, comámoslo y no ponemos sangre, va a quebrantar el diseño de Dios. El ángel no va a ver la nacionalidad, el ángel va a ver la sangre. Y si la ponen en cruz, y él va a pasar de largo. Y ya saben la historia, ¿usted qué pasó ese día? Cuando comienzan a morir todos esos primogénitos, dice la Biblia que hubo un llanto en todo Egipto, que dijo Faraón, lárguese de acá, no los queremos más, váyanse. ¿Y qué hicieron los egipcios? Les dieron ropa, les dieron oro y les dieron ganado. Dice la Biblia que en un día salieron bendecidos de ese lugar. En un día Dios no les quitó a ellos nada, porque ellos trabajaron 430 años y le debían 490 de salario. Entonces en un día que hizo Dios, les pagó lo que por años no le habían pagado. Por eso yo le digo a la gente, deje que Dios va a hacer justicia. Así se demore 430 años, pero algún día Dios le va a pagar todo. Porque ese es el principio de la palabra de Dios. No fue que Dios le quitó a los judíos para darle a los egipcios. Dios les dijo, ustedes van a tener que pagarle 430 años de salario que no les dieron, se lo van a dar una noche. Y por eso dice la Biblia que todos salieron ricos en una noche. Es que la palabra, la gente se apega a un montón de cosas, pero no se apega a la palabra. Se pega de un montón de argumentos. Péguese a la palabra, que Dios responde ¿a qué? A la palabra. ¿Qué fue lo que le acordó a Dios que tenía que liberar a ellos? Un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Eso es lo que hace. No es porque ellos se lo merecían. Cuando usted ora por un hijo que no quiere nada a Dios, Dios dice, yo lo voy a salvar. ¿Por qué? Porque tengo un pacto con esta señora. No es porque él se lo merezca o ella se lo merezca. Es porque dice, yo tengo un pacto con tal, un hijo. Mi hijo, yo tengo un pacto con él y hoy voy a hacer memoria de sus oraciones y por causa del pacto yo lo voy a liberar. Es por eso, por la palabra. No es porque usted diga, Señor, yo sufro y sufro. ¿Cuándo dejar de sufrir? No, es cuando es la palabra.